Y ahora, mientras voy presentando a las personas Right, I'm going to introduce the panel members. They're going to come up here. I'm going to introduce them. vamos a hablar de la visión Here we'll speak empresarial about para the acelerar la corporate construcción de perspective plantas to de speed biogás up the y implementation of biometano en España. biogas and biomethane in Spain in the social, environmental, and geopolitical environment. The moderator will be Javier Diaz, President of Avión, and we'll have participation of Gonzalo Cañete, civil engineer with more than 20 years experience for Via Group. Right now he's the CEO at PreZero Spain and Portugal since 2021. He's one of many companies in the environmental services sector, offering advanced generation solutions in urban essential services, waste treatment, and circular economy for public and private customers in more than 980 municipalities. So let's have a seat, please. And we also have Silvia San Joaquin, industrial engineer, currently the director of New Business Naturgy, responsible for renewable gas business, energy storage, and sustainable mobility. Naturgy is a multinational energy group present in 20 countries, developing, amongst things, usage distribution and gas marketing services. Another member is Alberto González, a mining engineer and country director of new business at Netgia, the leading firm of natural gas distribution in Spain, supplying natural gas to 70% of consumers in 11 regions. We also have Camille Desjardins, Director of Innovation and Senior Projects in Spain for Veolia. He has had several roles of responsibility. Amongst them, he's been part of a strategic team defining the roadmap of the group in terms of biogas in 2019. Daniel Serrano, Waste Treatment Director in Acciona, a forest engineer with more than 20 years experience in managing waste and energy. He currently works for Acciona Urban Services, giving solutions for the treatment and valorization of waste in the public and private sector. In the strategy for positive Contamos impact. con Óscar Maciñeiras, licenciado en We also have empresariales Oscar cognitivas, Maciñeiras, es director business graduate, young director of Rianza Biogas subsidiary, created to produce fertilizers and biogas projects in the Iberian Peninsula. These are all the panel members. un nivel muy alto y seguramente vamos a aprender mucho de todos ellos. Y ahora así les dejo, Javier, cuando And quieras. I hereby give them the floor. Damos un Javier, you have aplauso. the floor. Big round of applause for them, please. Thank you. Thanks so much, everyone. Thank you for being here. You'll surely clarify quite a few things that are interesting for our whole audience. So the approach is that I'll ask you each a question, and if there is any panel member who would like to comment on anything, please feel free to do so. And after we finish that round, we'll ask some questions to everyone so that you may answer according to your interest. So let's begin with PreZero. So from Europe, we suggest speeding up certain processes from administrations. Do you think administrations have enough means in Spain to quickly work on the necessary permits to implement production plans for biogas and biomethane? And along those lines, do you think you're being agile, administration being agile to achieve the set targets? Thank you, Javier. I'd like to greet you all, and I'd like to thank you. I'd like to thank the audience and the organizers for the success and the abilities they're having this conference. The figures are much better, and I'd like to congratulate you for the work you're doing. Regarding your question, I like to be a bit critical, and I think the answer is no. I think the sector is very promising, and there are many opportunities ahead.
generación de proyectos de biogás y de biometano And the son proyectos biogas and methane generation que projects pueden are ser projects proyectos fabulosos, that may be pero que no están fabulous, exentos de riesgos. but they have risks. Y hay pues muchos responsables de compañías que quizás van a lanzar uno de sus corporate primeros managers here, proyectos, y en launching eso some pues of yo the lanzo first un mensaje projects. de que son proyectos que pueden salir muy bien y que donde también hay cosas And que pueden there ir are things rematadamente mal. that may go very well or very De badly. cero, alguna de ellas hemos Now, sufrido. pre-zero, we've Entonces, experienced yo some creo of que it. no deberíamos introducir think más we should incertidumbre not a ese add proceso. uncertainty to En that este sentido, process. la tramitación In that administrativa regard, de los the proyectos, administrative eso procedures puede traer pues, projects oye, una incertidumbre más que se may introduce entail en more los uncertainty. business plan que todos manejamos, en los planes de negocio y bueno, pues es un riesgo más que hay And que that's gestionar. yet another Entonces, risk yo creo que en eso pues podemos ser un poco más So I ágiles y hay que think we could hacerlo. be a bit more agile, Ah, more homework in that regard. Tenemos los asistentes que vemos aquí. O sea, yo creo que entre estos días de congreso And I think vamos a ver in these days of multitud de conference, we're going to proyectos see many que projects están en preparación, that are que están en being prepared desarrollo, en and being distintas fases. developed. Entonces yo lo que lanzo un mensaje es, So oye, I have a message. estos proyectos van a llegar. Well, Entonces, como van a these llegar, projects are a going to las get to us. administraciones y apelo, So we're vayamos going to get to us, preparándonos, we should get vamos a ready for that. anticiparnos, ¿no? Que no nos coja después por sorpresa la avalancha de proyectos porque van a llegar. Estamos todos Because they're going to get trabajando to en us, esto. Yo creo que es we're bueno working para el with it. sector que así I sea, think pero it's yo good creo que hay for the reclamo sector un to poco do it that de way. anticipación. No sé si Looking se for trata de it. una ventanilla única, no sé si se trata de estandarizar un poco más los procesos, pero nosotros que acabamos de terminar un proyecto bastante destacado en Cataluña, pues Important projects in cuesta. Catalonia, and we Entonces, know some. a tu pregunta, cuesta. So to answer your Y question, al respecto de la agilidad, pues regarding agility, oye, yo creo que también pues, tenemos que hacer un ejercicio entre todos de dar ese feedback también a la administración de oye, que creemos que puede salir mejor, que puede ir mejor, para ayudarles también a cambiar y ir mejorando. to change and improve things as we go along. Muchísimas gracias. Thanks so much. Vamos a recoger Okay, so estos comentarios, vamos a hacérselo llegar a las distintas administraciones involucradas en este tema de las tramitaciones, porque estoy absolutamente de acuerdo. Hay mucho en juego y realmente todos tenemos que estar a la altura para que las cosas salgan como deben de salir. Funded for things to come out as they should. Pues, ¿se me oye? Sí. Can you hear me? Una pequeña matización. Well, just a comment. A quick comment. No solo es una cuestión de que It's not haya just medios, about que having the también means, which las is autorizaciones important, ambientales, todos tenemos and the environmental conocimiento de lo que están tardando, un año largo, 2 años largos, 3 años largos. authorizations, they Pero no take solo hay time to autorizaciones get ambientales approved. integradas para estas plantas. That's not the Para only mí, thing we need. el gran reto es To me, the big tener una challenge aproximación global is to have a global a la approach. relevancia de estas plantas. Ahora tienes que tratar con ayuntamientos, con comunidades autónomas, con las líneas eléctricas que sí que no son de interés público, aunque las de gas de sí. Hay un montón de pequeños obstáculos con distintas administraciones que se acumulan, además del que todo el mundo tiene en mente, pues la famosa autorización ambiental. Creo que falta una visión integrada de la administración que resuelva de manera conjunta todas las pequeñas patas que hacen falta para que un proyecto de estos comience a inyectar. Cogido. Luego a las 12 hay una mesa redonda en la que va a haber representantes, directores generales de distintas administraciones del país, de distintas comunidades autónomas. They will discuss the part that is actually belongs to them. So Vamos a pasar a la siguiente pregunta que va now dirigida let's move on to the next question, to Silvia y Joaquín from como país estamos dando pasos para el desarrollo del sector de los gases renovables. Tenemos una hoja de ruta del biogás, también acaba de entrar en funcionamiento un sistema de garantías de biogas gases renovables. ¿Creen que los objetivos marcados por el gobierno para la producción de biometano son alcanzables? ¿Cuál es la visión de Naturgy? Muy bien, buenos días a todas y todos. Agradeceros la invitación y felicitaros también, ¿no?, por el éxito de la convocatoria. Claramente lo iniciabas la pregunta, ¿no? Claramente, pues en los últimos años se han dado pasos importantes y eso siempre es una buena noticia, pero ¿se me oye bien? ¿Sí? Pero desde el punto de vista de Naturgy, los 20 teravatios hora, ¿no?, que se establecen en el borrador del PNI son claramente insuficientes si los comparamos tanto con el potencial que tenemos de país, ¿no?, como la demanda que va a haber en los próximos años. Como potencial hay diferentes estudios, pero claramente todos dicen que Europa es el tercer país con más potencial. Sí.
De verdad que se me oye bien, es que yo me oigo, vale, perdónate que me estoy oyendo doble. Es el tercer país con más potencial. En ese sentido, tenemos un potencial que, dependiendo de los estudios, puede llegar hasta 163 teravatios hora. Eso significa un 45% de la demanda de gas natural. Frente a este 20, ¿no?, de biogás, que no es ni biometano, pues realmente creemos que deberíamos acercarnos más a lo que indica REPowerEU, que establecería para España un objetivo de alrededor de 35-40 teravatios. Por el lado de la demanda, y volviendo al borrador del PNIEC, en el borrador del PNIEC claramente se establecen objetivos más ambiciosos en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en sector ETS como en sector difuso. Y en ese sentido, en España tenemos un 40% de la demanda que difícilmente es electrificable. Por lo tanto, ahí juegan un papel muy importante los gases renovables, tanto el biometano como el hidrógeno. Por lo que creemos que si juntamos, ¿no?, el potencial por un lado con la demanda que va a haber, porque claramente los objetivos que nos hemos marcado de descarbonización van a exigir el uso de gases renovables, deberíamos ser más ambiciosos como país y marcándonos un objetivo más ambicioso. En ese sentido, la apuesta de Naturgy pues es clara. Apostamos claramente por los gases renovables para descarbonizar a nuestros clientes, a nuestras redes, y tenemos un pipeline de proyectos de más de 60 proyectos en diferentes estados de desarrollo, dos proyectos a día de hoy que ya están en operación, otros en construcción, otros en tramitación y en construcción, y creemos claramente pues que este es el camino a seguir y que todo el sector, ¿no?, todos los que estamos hoy aquí, pues con ese impulso que estamos dando, pues podremos ayudar a empujar, ¿no?, a que sobrepasemos ese objetivo de 20 teravatios hora. Pero volviendo a la pregunta, ¿no?, pues sí que creemos que el objetivo debería ser más ambicioso. Has dicho una cosa que para mí es muy importante y que es una lucha desde hace distintos gobiernos están dando pasos continuamente para eso. Yo creo que es un error. Vamos a seguir con la pregunta Anergia, y es, hay un argumento muy potente en la inyección de biometano en las redes de gas. Las posibilidades de consumir el biometano junto con el gas fósil sin tener que realizar inversiones en cambio de equipos, etc. ¿Creen que esto es determinante para optar por esta solución? Buenos días a todos y, Presidente, muchas gracias por la invitación y felicidades por la mesa que han convocado, porque esto es una hermosa cadena. Creo que sí, tenemos que hablar del biometano y todo lo que envuelve al producto, porque esto es el positivo. Si hablamos de redes y hablamos de biometano, estamos hablando de la solución de la famosa descarbonización de todos los mercados. Silvia nos daba unas cifras y yo las pongo en porcentaje, con la potencialidad que tiene este país de biometano y la demanda de los sectores doméstico-comercial, es que somos capaces de cubrir todo. Es decir, llegaríamos con la redes a todos los. A veces tengo dificultades en expresarme como técnico de una empresa o como ciudadano de este país. Y lo digo porque, claro, si uno piensa que gracias a todos los que estamos en esta mesa, gracias a todos ustedes, podemos descarbonizar la sociedad, pues es una ventaja y una ilusión que deberíamos poner. Dicho eso, las redes están listas, están absolutamente listas para poder recibir ese aluvión de biometano que estamos viendo. Existen barreras, nosotros tenemos mucha relación con los gobiernos, las administraciones y el gobierno central. El ánimo está. Redes que ofrecen todo esto que estoy contando, más allá de la inmediatez de poder conectar proyectos, ofrecen ventajas desde el punto de vista logístico, tenemos capacidad de montar fuerza de ustedes saben, son muy eficientes desde el punto de vista económico, en fin, todas las ventajas están puestas sobre la mesa. Insisto, soy muy positivo y quizás otra cosa que sí me gustaría compartir con ustedes
es la tarea que estamos aquí todos de that we need to carry out, is to explain everybody there our concept of biomethane, is genius. I mean, it's amazing. Allow me to use that word. I would like to also say that apart from the aspiration, the willingness, it's a possibility, liability, as a society, we Tenemos have ese reto y esa obligación face that y challenge. como empresarios de los sectores que Entrepreneurs, podemos as business people, ayudar a we que can help se sectors cuaje to actually consolidate that and to achieve this, attain those objectives. That's our responsibility, of course, and everybody has to be there, together and doing it. Yo venía a la de las 12 también. Yes, Absolutamente de acuerdo con la visión optimista. yes, I Solo un agree, and pequeño I'm matiz. agree Están todas las with infraestructuras, optimism. pero las plantas de biometano están donde están, o se desarrollan donde se desarrollan. No siempre el consumo de gas de la tubería más cercana es suficiente o es suficiente a largo plazo. Hay un tema importante que no se aborda o no se acaba de resolver, regulatorio, de cómo dar acceso de forma estable a largo plazo a esa producción de biometano en caso de que el consumo de agua abajo no sea suficiente. Vamos a River Flow, que se habrá oído probablemente hablar en el sector. Volveremos a las 12 a levantar la mano desde el público, pero creo que eso de verdad es uno de los pocos temas. Las infraestructuras están todas, la red, por ejemplo, When it comes to las distribuidoras de gas Spanish hacen un level, trabajo fantástico. and a gas infrastructure. Debemos dar solución. Actually, Tenemos además unido a la pregunta de Silvia. Por supuesto, podemos hacer mucho más, pero probablemente sea necesario en otras zonas no cercanas a donde se produce. Ese es el único we might matiz. need to do things in other areas, where this gas is being produced. Okay, A continuación vamos I a got it. lanzar una pregunta. Next question for Eolia, you, también Eolia. Carmen. ¿Qué modelo de desarrollo de la producción de biometano creen que es más adecuado? ¿Plantas de gran tamaño que gestionen cientos de miles de toneladas de residuos o plantas de mediano o Large pequeño tamaño? scale or the medium or short scale Las plants? posibilidades de cada uno. What are the possibilities Bueno, of primero, each buenos one? días a todos y Good gracias a morning. la organización Thank por you. la invitación. Da mucho gusto ver cada año It's crecer el aforo. to see how, Bueno, the yo la activities pregunta voy a are- responder un poco en el medio, ¿no? number of Nosotros activities are en Veolia apostamos por tamaños intermedios y voy a explicar el por qué. Ha dado muchas claves Maurice justo So antes, Morris, give us some porque ha hablado clues here de, because por ejemplo, he si nos talked ponemos en plantas pequeñas, de una horquilla de 90 a 130 euros el megavatios hora. Las plantas pequeñas en Francia reciben 130 euros megavatios hora. Eso es un precio que está muy por encima de lo que ofrece el mercado a día de way hoy en over, España. the market price. También, no lo ha dicho así, pero He didn't say in that el tema way, infraestructura but the infrastructure está subvencionada en Francia, es decir, el Estado está pagando la conexión a la red, el punto de inyección en gran medida, si hace falta un reverse flow. Eso ayuda a las pequeñas plantas. Aquí, bueno, yo creo que el marco no les permite llegar So a I la think the fidelidad. framework here Y a is nivel de does not plantas muy allow- grandes, cuando hablamos de cientos de Talking miles de about, toneladas, hay un thousands aspecto, of también tons lo ha dicho Maurice, large scale plants. que es muy relevante, que es la logística. Y siempre pensamos en la logística a la Well, entrada, pero también está la logística a la salida. The logistic at Y the eso inlet, also the todavía más outlet. si hablamos de proyectos de purines, por ejemplo, que It's dairy. parte importante de agua que estamos transportando de un lado al otro. Entonces, bueno, el modelo que vemos nosotros viable a día de hoy con el marco que hay son plantas intermedias, 30.000, 50.000, 60.000 toneladas, 60,000 con residuos que plants definimos como waste interesantes, ¿no? En el sentido de que a lo mejor son un poco más complejos de tratar, como pueden ser productos envasados, que van a necesitar un tratamiento, productos que no se pueden metanizar tan fácilmente, other porque products that tienen will not be reacción, que se van a tener que almacenar, que se van a tener que dosificar poco a poco. other O ingredients. So, pues, también hay agroindustria que tiene residuos also this activos is que están agro dispuestos industry that a comprometerse a largo plazo, pues en ese marco sí que vemos long proyectos run. viables. Yeah, Y es we donde más also apostamos. feasible projects that we are committed to. Al hilo de eso,
¿Creéis que es importante involucrar a los sectores agrarios y ganaderos? Agro-farming sectors and livestock sectors will be Me involved. gustaría responder, si el tema digestato es una cosa que sigo desde el inicio. Esas plantas no son plantas así independientes, porque siempre pensamos en involucrar Self-standing plants, you know. los productores de residuos, hay que involucrar al que va a asegurar la salida. We Y need el to digestato, su camino más natural, you know, the most va a ser el segundo abono as que a vaya second manure that Por lo tanto, reach the hay countryside. que contar con ello. So that means that we need to rely on them, right? Yes, of course, you know, we should. Así está. This is a good part in France for us, you know, and I believe that works the same way in France, right? Yes, I would like to also continue talking about that, you know, regarding this. Yo te diría, estoy de acuerdo con I agree with the answer, with his answer. en plantas intermedias. Yeah, regarding the medium-sized plant, Pero I believe that's the way. Lo que sí que vemos es que hay espacio para todo. That there is room Así for que vemos que hay everything. espacio para todo. O sea, si nos elevamos un poquitín, y permíteme A little bit, and please minuto y allow medio me de clave un poco más estratégica, si nos vamos al campo de los residuos, que es el que evidentemente más conocemos, which is the one tercero, we are more familiar pues with. estamos en un momento crítico. We are critical. Hay un montón de indicadores que te There are marcan many indicators cómo lo está haciendo un telling país us en how a términos country is doing reciclaje, regarding, you de know, reutilización y recycling, demás, pero hay un par de waste, indicadores etc. con los cuales puedes seguir la foto Indicators that completa. helps, you No know, te hace falta mirar. allow us to see the Uno de whole ellos es el porcentaje de reciclado que tiene un país y otro es el residuo que manda al vertedero. of En eso, recycled products on the residual waste el sent compromiso to que tiene the España como país landfill. miembro de la Unión That's a es comment que en el año meant for 2020 Spain. tenemos que estar en el 50% de reciclaje 2020 y eso va subiendo a razón de un 5% cada 5 años, hasta situarse en un 65% en el 2035. Y en ese mismo año, el 2020, el máximo de residuos que pueden ir a vertedero es un 10%. For waste that España a día de hoy can go, Recordemos, sorry, to the landfill, is 50% del account to 20%. en el 2023 estamos en el 36-37%. Y en términos de vertedero estamos por encima del 50%. And over ¿Eso qué 50 quiere when it decir? comes to Eso quiere landfill decir waste, que landfill waste. España, yo estoy convencido de que va a cumplir sus Spain will actually dentro tarde los del meet 2025. those requirements, No tiene the ninguna pinta, compromises there. pero lo cumplirá. So, No va a cumplir 35 años más tarde. not España 5 cumplirá. years later. Entonces, ¿qué es lo que necesita España para eso? Necesita inversiones. Necesita que haya promoción desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Esas decisiones de inversión se están tomando ahora. Y hay una decisión clave cuando That's hablas the de decision fracción. being taken, Es being decir, made la right now. fracción orgánica es una fracción fraction imprescindible para la generación de metano for desde el punto de vista generation global. of biomethane when it comes Soluciones to de waste. gestión anaeróbica So y we de need to compensación the frente a otras anaerobic soluciones que son solutions. más económicas, más sencillas en el corto plazo. Eso nos va a marcar el volumen de proyectos que vamos a tener. That will Si nos actually equivocamos en eso, establish the y fallamos value un poco, of somos projects cortoplacistas, that we will have. ahí no habrá tanto espacio para esas plantas grandes o pequeñas. Ahí en eso me parece Not have so importante ahí much señalar. room when it comes to those Estupenda esta bigger puntualización. plants. Vamos a continuar ahora con So una let's go pregunta a Acción Question de to Servicios Action. Humanos, Daniel Serrano. Daniel Serrano. Con la gran experiencia que atesora Based Acción on en your el tratamiento de experience, residuos y los requerimientos de experience when it que comes lleva, to ¿cree que el waste tema treatment, medioambiental es the limitante para este tipo de instalaciones? ¿O por el contrario, la tecnología tiene perfectamente Has solucionado la technology, you problemática? know, is a solution for this problem? Buenos días, muchísimas gracias Javier por la invitación. Thank you, Javier, for the Yo invitation. creo que la tecnología, y lo vamos a ver en este salón, resuelve en líneas generales casi todas las More or less tipologías de residuos susceptibles de digerir. En general, con todas las problemáticas que pueden tener cada una de ellas, y lo vamos a ver en las ponencias que hay en este salón, independent, hay specific interesantes en todas las partes, en la parte de tratamiento, en la parte de digestión, en la parte de agonía, en la parte de gestión del digestato final. O sea, yo creo que la tecnología ha avanzado una barbaridad y afortunadamente los promotores tenemos un muestrario de tecnologías que bien pensado se pueden seleccionar las mejores para cada caso. Y la realidad es que Acciona, por ejemplo, ahora mismo genera 370 gigavatios hora anuales de biometano y en sus instalaciones tiene diferentes tecnologías que las ha adaptado a cada uno de los different technologies are available at our genera y que gestiona. Promueve 6 plantas más para llegar a 240 gigavatios adicionales y cada una es distinta. Vía húmeda, vía seca, break de membranas,
que sea, es decir, o sea, hay que adaptarse a cada una de las tecnologías. Para mí mucho más importante, en línea además en lo que decía Camila antes, es tener conciencia que una planta de generación de biogás de origen orgánico es mucho más que el proceso industrial. Hay una parte antes y hay una parte después que es crítica y que medioambientalmente estamos viendo, y creo que es una pregunta que luego nos vas a hacer, Javier, al respecto de la contestación que puede haber. Es decir, las plantas de biogás son plantas de biogás, o lo podríamos decir también que son fábricas de digestato. Entonces tenemos que tener conciencia que del 100% que entra, solo una parte es la que se convierte en biogás y hay una parte que hay que gestionar in situ con instalaciones externas de digestato. Con lo cual yo creo que el foco para que ambientalmente sean bien recibidas es en la gestión del antes y el después. El proceso industrial, yo creo que todos los promotores que estamos en esta mesa tenemos conciencia de seleccionar muy bien las tecnologías, pero no nos podemos olvidar del antes y el después de la planta. Creo que eso es crítico y eso hay que manejarlo muy bien y va en línea con el permitting para que se localicen muy bien estas instalaciones, porque algunos de los problemas que pueden venir, o que estamos viendo que están viniendo, vienen por la selección y por el olvido, entre comillas, de la gestión anterior y posterior de las instalaciones. Forgetting, before everything, before our technology. Hay que involucrar So you mean la parte agraria en la cabecera y después también, porque si no tenemos salida para ese digestato, Yes, otherwise we don't complicado. have, Y eso ya se ha visto, we don't have, los que tenéis experiencia solution for that dire stage, All of you that have experience, I'm sure that you experience the same problem with the compost. tanto si desde el principio trabajamos en esa línea, Of course. yo creo que So all of us who are working llegaremos a más conclusiones in that positivas. area Nosotros con un will proyecto actually europeo que hemos reach a tenido more positive solutions. 3 o 4 meses We were involved in a European project that finished just 3 or 4 months ago. a trabajar sobre este tema de To this agro hemos tenido biomass contacto con las area, organizaciones and agrarias y we demás, y contracted la for verdad it, es que farming associations, throughout the process, the project. And there are some expectations they are waiting. claro, les llegan mensajes para So una forma different de llegar messages de muchas empresas convey, different companies and messages, but they don't know exactly what to do regarding these projects. y pueda tener posibles. Pero yo creo que tenemos que tenerlo todos en cuenta. So we need to take into the farmers, the farming and livestock, sector need to be involved in the process. Otherwise, it will be difficult for us. Hola. Sí, habla, a ver. No, todavía no. Levanta la mano. Hola. Sí, sí. Me lo han puesto a mí. No se me oye a mí. Yo creo que me lo han puesto a mí. ¿Podéis Me cara de poner- Silvia. ¿Podéis poner el ¿Quieres hablar por aquí? Que te lo cuente. ¿Podéis activar el micro? Mind to activate the mic, Tienen uno de mano. or perhaps you have a Yo creo que manual No, mic. tienen a mí. For me, Imagino que como me toca. Probablemente. I don't know if the question is for me. ¿Quieres que te lo cuentas a mí? Yo lo cuento. You can tell me, and I tell the rest of them. Es un segundito. Please just wait a minute. Hola, hola. We are live. Te lo traen, Silvia. Yes, there it is. Okay. Perfecto. ¿Ahora sí? Que sobre este punto, pues claramente, ¿no? Y está muy interrelacionada, es una pregunta con la otra. La colaboración es clave, ¿no? Se tratan proyectos de economía circular, por lo tanto, entran muchas cuestiones y la colaboración es clave. Y en ese sentido, quizás podría ayudar a la problemática que comentabais, ¿no? También la colaboración público-privada. Porque al ser proyectos de economía circular, también la solución va a ser muy diferente. Una solución que sea adecuada aquí o en Galicia, pues en Lleida va a ser diferente, porque el tipo de ganadería es diferente, el tipo de agricultura es diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues lanzar el concepto de colaboración y
centrándose mucho en las necesidades del territorio, y después la administración pública pues también creemos que puede jugar un papel clave, porque en aquellas zonas, por ejemplo, donde el residuo está más distribuido y no tan centralizado, la logística, y se comentaba antes, la logística de la gestión de la recogida del residuo, por ejemplo, es clave para el éxito de estos proyectos. Y en ese sentido, colaborar con la administración pública que pueda, de alguna manera, ayudar o canalizar ciertas soluciones, e incluso también a las asociaciones les puede dar la tranquilidad de que un tercero está explicando qué beneficios o qué soluciones hay adicionalmente a lo que explicamos las diferentes empresas, ¿no? Por lo que a esa colaboración pues, me gustaría añadir también, ¿no?, el factor de en qué puede ayudar la administración pública a esta colaboración que debe haber entre las diferentes partes. Ahora se oye bien. Okay. Muy bien, muchas gracias. Okay, thank you. Continuamos. Now, La pregunta ahora dirigida let's move on to the next question. Oscar Macedeni. ENCE desde hace años viene trabajando en la producción con biomasa de energía eléctrica y térmica para el consumo y para exportar a la red. Y ahora han puesto en marcha una universidad To the grid now, you know, another branch is working operation for la industry. producción de biogás y The biometano, possibilities el to autoconsumo, las biogas or distintas. biomethane for the consumption, you know. Como me he colado antes varias veces sin saludar casi, gracias Javier, gracias Javier, gracias al público por estar llenando esta sala hoy y escuchándonos. Efectivamente, como mencionas, ENCE hace más cosas que ENCE Biogás. Si me permitís 30 segundos de hablar de mi libro, como dice, ENCE es una empresa industrial con claro ADN industrial y pegado al territorio. La idea principal es la fabricación de pasta de celulosa. La segunda línea que tú mencionas, generación eléctrica con biomasa, y la tercera, con la que nos une hoy esta reunión, la generación de biometano en plantas de biometano. En su actividad principal, ENCE está reconocida por Sustainalytics como la empresa más sostenible de su sector a nivel mundial. Recientemente nos ha dado un premio a ENOR por 20 años de cuidado del medio ambiente con la planta de Pontevedra. Y con esa cultura, con ese ADN, es con el que nos aproximamos a las plantas de biometano, y tiene mucho que ver con muchas de las preguntas que están muy vinculadas. Pero yo no lo que me preguntas, efectivamente, ENCE Generación Eléctrica con Biomasa llevan 11 años haciendo este tipo de negocio, generan electricidad. Eso puede sustituir otras fuentes de generación eléctrica. Ya trabajan todos esos años muy pegados al territorio, al mundo agrario. Con la incorporación de ENCE Biogás, además de la parte agraria, damos un paso hacia la parte ganadera y la industria agroalimentaria, y permitimos dar esa oferta polivalente. Con Magno se puede hacer generación eléctrica con biomasa. Con ENCE Biogás podemos hacer generación de biogás para producción eléctrica, aunque hay una dificultad en el mercado. Es decir, el mercado, como bien saben nuestros compañeros de INA, está pagando muy bien el biometano para usos que mencionabas, de difícil descarbonización, transporte pesado, etc. ¿Se puede hacer biogás para ¿tiene más sentido económico? Quizá no, pero se puede hacer las dos. Se puede hacer biometano para autoconsumo, se puede hacer biometano para inyección. A día de hoy el mercado paga más el biometano inyectado porque se consume. Una puntualización, si me permite, de otras preguntas que nos hacen. Plantas pequeñas, plantas grandes. Se hizo una pequeña mención a la posible contestación social. Yo estoy de acuerdo que hay sitio para todas, pero creo que además de grandes o pequeñas hay un punto importante, que es cómo están hechas. Es decir, lo importante es que estén bien hechas, bien diseñadas. ¿Dónde están ubicadas? La logística de los camiones que no pasen por centros poblacionales, el tratamiento de olores, el tratamiento de ruidos. Tiene que haber una aproximación industrial seria y muy de la mano de las administraciones. Y de verdad que no tiene por qué haber problemas de olores ni de contestación, pero hace falta hacerlo bien, hace falta explicarlo bien. Yo les invito a los que quieran a ir a una de esas plantas, una planta de fabricación de pasta celulosa hace 50 años era un sitio agradable por olores. Os puedo garantizar que no huele absolutamente. Tecnología comercial existe para que esto se pueda hacer y se pueda hacer bien. Te has anticipado una pregunta que os lanzo a todos.
which is very important. realmente pone, digamos, en dificultades alguno de los proyectos. Perhaps, this is a difficult question for some of the projects, ocasiona una serie de impactos socioambientales project que is generan based on diferentes the sociales. environmental El problem, posicionamiento social de generate una nueva instalación different no solo depende de su reactions, infraestructura y de su It's funcionamiento, not sino only también about de the la gobernanza infrastructure social del proyecto. operation, but also the ¿Cómo gestionáis los governance impactos of the sociales project. How y qué did you tipo de actually relaciones manage se establecen the social entre los impact? diferentes What are the grupos relations afectados? established among the different Esa es para todos. target groups, interested groups? This question is for everybody. Oye, sí. Yes. Perfecto. Okay, great. Pues desde Naturgy es algo en lo que estamos Naturgy trabajando y no solo pues para el biometano, ¿no? Es algo que tenemos muy en cuenta en todos los proyectos de generación renovable. Hay que trabajar, ¿no?, de la mano del territorio desde el inicio hasta el final. Es decir, en el momento que ya empiezas a plantearte, ¿no?, que vas a hacer un proyecto, que vas a desarrollar un proyecto, es importante pues estar de la mano de todos los actores relevantes en la zona. Y sobre todo entender las preocupaciones y las necesidades y también el poder explicar, ¿no?, muchas veces, y se ha comentado también, es importante que expliquemos qué vamos a hacer y que se entienda y poder recoger las inquietudes. Pues mira, justo antes de entrar, ¿no?, hablando sobre un proyecto que estamos haciendo, justo comentábamos este tema, ¿no?, la importancia a veces de poder explicar las cosas, anticiparte para una preocupación que puede aparecer, pues que se vea de otra manera, ¿no? Entonces, diálogo con todos los actores relevantes de la zona y desde el inicio y durante toda la cadena del proyecto. Así lo estamos planteando. Es un problema recurrente que muchas veces se quiere trabajar con la administración y no se piensa en la sociedad que hay en el entorno, ¿no? Our relationship with the administration. And we know this is a problem, for the society at large, because the rejection, there shouldn't be there if things were explained clearly. Oye, sí. Estoy totalmente de acuerdo con Silvia. Hace falta mucha pedagogía, explicar. Nosotros la forma más efectiva que hemos encontrado es enseñar plantas reales, ¿no? Oye, pues tenemos unas en Francia, en otros países de Europa, y enseñar a la gente lo que es y llevarles que vean que los olores no son realmente un problema, los camiones no lo son. Es verdad que yo también entiendo que los grupos afectados es un tema bastante nuevo en España, no hay tantas plantas, pues genera inquietud. Es verdad que cuando lo ves, físicamente, pues es una mejor idea. Yo quería añadir sobre el tema de emplear tiempo en pensar muy bien las instalaciones que se vayan a promover. Yo no sé si estamos a tiempo de impedir que haya una burbuja de proyectos. No sé si estamos antes de la burbuja, a mitad de la burbuja o ya ha habido burbuja. No opino que cada uno saque sus conclusiones, pero yo creo que si se proponen proyectos sin pensar, sin evaluar muy bien el territorio, sin hablar con el territorio, por el antes y por el después de estas instalaciones, corremos el riesgo de que algunas instalaciones no pensadas o no suficientemente pensadas afecten reputacionalmente al resto de las que promueven. Yo creo que el estudio de viabilidad técnico y económico es evidente, todos lo hacemos, pero aquí hay que emplear tiempo y dinero y explicación en explicar los proyectos y en localizarlos muy bien, porque luego normalmente si esas ubicaciones, esos proyectos no están bien implantados, a los 2 o 3 años tienes un problema y a lo mejor tienes que cerrar la planta. Yo creo que la experiencia tanto de Acciona como de ENCE con la biomasa algo nos ha enseñado, ¿no? Yo, perdón un segundito, al hilo de lo que decías tú con el tema de nosotros con la biomasa lo hemos hecho desde hace 20 años. Hemos ido multitud de viajes con empresarios, Austria, Suecia, Finlandia, a ver las plantas, a ver cómo funcionan. Hemos llevado administraciones, hemos llevado incluso vecinos de zonas donde se iba o se pretendía lanzar una instalación de este tipo y realmente funciona. Hace bien poco hemos estado viendo instalaciones
con una administración, en concreto en Francia, pues, que vean y a la hora del permitting, pues tengan la certeza de que aquello es viable, sostenible y pues, es importante. ¿Tú quieres intervenir y luego Ence? No, yo muy rápido. Nosotros internamente tenemos una frase que yo creo que resume lo que estamos hablando. Decimos que queremos ser un buen vecino. Tú no puedes tener una industria 15, 20 años en un pueblo o rodeada de 4 pueblos llevándote mal con los vecinos. Es inviable. Entonces, un buen vecino colabora, un buen vecino no molesta, un buen vecino informa, un buen vecino que hay un problema lo resuelve. Esa es un poco, creo que la filosofía con la que nos acercamos. Una buena política, sin duda. Iba a decir, Javier, y bueno, y para el resto, ¿no? Evidentemente nosotros, del mundo del que venimos, el mundo en el que trabajamos, el mundo de los residuos, la ubicación es clave. O sea, hay que pasar tiempo en eso. O sea, no sé si comentaba ahora Daniel, no sé si hay una cierta inflación de proyectos, pero la ubicación es clave. Lo importante es que luego los proyectos se hagan. Entonces, por muchos proyectos que se estén en desarrollo, los proyectos que llegan a término, va a ser, yo creo, fundamental la ubicación de los mismos. Y nosotros, los que nos dedicamos al mundo de los residuos, sabemos cómo de crítico es ese elemento. Ahora bien, también creo que como industria podemos hacerlo un poquito mejor, todos, ¿no? Yo creo que hay un poco de explicar también, que se está haciendo mejor, ¿eh? En los últimos, yo diría, par de años, pues estamos explicando más. Nosotros tenemos un ejemplo muy bonito, que es lo que hacemos en Madrid, y pusimos en marcha la línea circular de la MT, propulsada por biometano y dándole un poco de publicidad. Pues el recibimiento que hemos tenido de la ciudadanía, de la gente, o sea, la gente no sabe realmente lo que está haciendo. Y decir, oye, mira, esto de los residuos que usted separa en la bolsa marrón de aquí de Madrid, la línea circular, ya no usa más ni diésel ni nada, sino que genera este producto que usted no conoce que se llama biometano. Entonces, yo eso sí nos pongo ahí un poco de deberes a la industria, porque hay una parte de pedagogía que debemos hacer, porque no hay que dar por supuesto que todo el mundo sabe muy bien de lo que estamos hablando y por qué es importante esto que estamos diciendo. A mí me toca responder en estricto senso la pregunta que haces y de la forma más fácil. O sea, el impacto medioambiental de una conexión de planta de biometano a las redes de gas no deja de ser más que la conexión a una industria, a una urbanización. Es decir, estamos ya más que acostumbrados a hacerlo y no tiene. Sí que es cierto que hay una singularidad en esa instalación, que es el famoso módulo de inyección, que aprovecho para invitarles a todos ustedes a visitarlo en el stand de Energia, que es una estructura bastante simple, pero que es una pieza clave en todo lo que es la conexión de las plantas. Cierto es, como mencionaba antes Óscar, que hay otro elemento singular, que es el compresor de flujo inverso, que también está, pero es una cuestión, si quieres, más administrativa y regulatoria, pero en cualquier caso que, evidentemente, en ese conjunto de lo que es la planta y la conexión a la red, se respeta enormemente todo. Hay un tema que ha surgido. ¿Hay una burbuja o no hay una burbuja? Pues yo creo que sí. La verdad es que yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque se acercan al sector gente, digamos, con poco bagaje, oportunista. No, al revés. Yo, evidentemente, las empresas que estáis aquí, cuando entráis en un sector, entráis con las consecuencias, sabiendo dónde os metéis y otras muchas que hay. Pero siempre hay en estos sectores, digamos, emergentes, entre comillas, siempre pasa, ¿no? Hay un aluvión de gente que detecta que puede haber una posibilidad de negocio en la venta de papeles. Eso lo hemos vivido en otros sectores, en el eólico, en el sector de la biomasa, en todos los sectores de las renovables, se ha vivido eso. Tenemos que convivir con ello, evidentemente no podemos poner la gente es libre de la tarea. Evidentemente, algo que hemos comentado al principio es la responsabilidad. Tiene que estar ahí la responsabilidad empresarial, la buena gobernanza de los proyectos, el hacer las cosas, digamos, bien y no crear
falsas expectativas que muchas veces ante la ignorancia, digamos, del municipio, alguien aparece hablándole de empleo, de inversiones y demás, y dice, bueno, esta es la solución para el municipio, ¿no? Cuando realmente pues, es algo Totalmente de acuerdo. sustento Yo podría, Sí. obviamente este campo es quizás un poco ajeno a nosotros. Yo no sé si es burbuja o no es burbuja, pero sí que os comparto un dato. En lo que lleva de año, el Grupo Energía ha firmado 9 contratos con 9 promotores. Es la mitad de lo que tiene cartera. Cuando hablamos de contratos estamos hablando de obligaciones, estamos hablando de compromiso. Insisto, puede que haya una burbuja, yo no empresarial, pero sí que hay una realidad, y la realidad es que hay promotores que tienen todo el interés de sacar los proyectos adelante y que ponen ese interés en un contrato que obliga a las partes. Hay que separar el polvo de la paja, el grano de la paja, perdón. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero evidentemente promotores muy serios, muy solventes, que están deseando que salgan adelante y aliarse con empresas que les puedan dar, digamos, un soporte, ¿no? Como pueden ser empresas del tamaño de los que estáis aquí. Partnership with companies. ¿Veis que es un tema Tenemos tiempo, con respecto a eso, quizá la palabra burbuja tiene una connotación un poco negativa. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay un alto interés inversor y probablemente todos estamos de acuerdo en que no todos los inversores que se están acercando a esto tienen todos los conocimientos o todo el track record necesario para hacer esto bien, como yo decía. Creo que este es un foro fantástico para que empresas como las que estamos aquí representadas, con una ambición de hacer esto bien y a largo plazo, hagamos esa pedagogía y aquí hay en el público gente pensando en recibir en sus zonas una planta de este tipo que sepa seleccionar. Porque yo creo que aquí creemos en ENCE, sinceramente, que no va a ser tan fácil vender papeles como una planta fotovoltaica. Es una fábrica, no es una placa que pones, le da el sol y genera, es una fábrica donde entra una cosa y sale gas y salen otras cosas. Y además es una fábrica en la que no solo deciden las personas, hay bacterias trabajando. Entonces, efectivamente, creo que no todos los que se están aproximando van a poder triunfar. Hay un tema que todas estas cosas, cuando se habla de metano, de gas, producción de energía eléctrica, siempre se piensa en eso, en la energía. Pero hay una parte medioambiental y yo creo que, como bien decía Silvia antes, el concepto de economía circular es importante también en esto. Por lo tanto, yo os lanzo esa cuestión. ¿Creéis que las oportunidades relacionadas con el sector medioambiental se pueden maximizar el desarrollo de este tipo de proyectos? Quiero decir, estáis proporcionando una solución a unos residuos que hoy por hoy en muchos casos están ociosos y en muchos casos son perjudiciales. ¿Creéis que esa parte le pone en valor a este sector? Sí, hombre, yo creo que claramente sí, ¿no? Por alusiones. Claramente sí es una oportunidad para el sector. Otra cosa es si desde Precero nosotros creemos que estamos aprovechando todas estas oportunidades. Y ahí, pues una vez más, soy un poco más crítico, ¿no? Un poco más crítico desde el optimismo. O sea, yo creo que hoy el foro de hoy es un foro que invita al optimismo. Y yo creo que hay espacio para todos, también para estos son proyectos donde va a hacer falta capital y entonces hay especialistas en el capital que tendrán espacio en este sector. Pero una vez dicho eso, pues tenemos que hacer los deberes. Entonces nosotros, desde Precero, pues ahora mismo estamos haciendo alrededor del 60% del biometano que se hace en España. O es en instalaciones que son de nuestra propiedad o son instalaciones que operamos. Eso no es que seamos... es que hay poco. Es que hay poco. O sea, es una cuota la que tenemos que se normalizará porque el sector está haciendo los deberes. En ese sentido, pues tenemos oportunidades como las de los fondos Next Generation que yo creo que no se están aprovechando.
que son oportunidades que podrían haberse utilizado para potenciar este sector y no se ha cogido esa oportunidad. No se ha cogido esa oportunidad. Entonces, creo desde una empresa como Precero de líderes en el sector medioambiental que el biometano, la generación de biogás, nosotros llevamos décadas con esto, desde la generación de electricidad hasta ahora la generación de biometano. ¿Creemos que es una solución para el sector? Como te decía antes, rotundamente sí. Rotundamente sí. ¿Creemos que vamos a velocidad de crucero, que los proyectos están saliendo a la velocidad que debemos y eso? No, no. Nosotros tenemos ahora mismo alrededor de 20 proyectos que están en estudio para hacer alrededor de 1 tera y nos cuesta, por todo esto que estamos hablando antes, por las tramitaciones, porque cuesta encajar los sitios, por todo. Entonces, en eso yo creo la visión es optimista, es decir, oye, este año es claramente mejor que el año pasado, pero si realmente queremos conseguir estos objetivos que marcaba muy bien al principio de su intervención Silvia, esto tenemos que ponernos un poco todas las pilas y para mí ponernos las pilas es colaboración público-privada. O sea, hace falta el impulso del sector privado, pero hace falta el impulso del sector público también. A mí dicen muchas veces lo de la envidia sana. Yo creo que no hay envidia sana. La envidia es entre mala y peor. Pero vamos, a mí me da envidia cómo llegan fondos a algunos sectores. ¿Qué nos pasa a nosotros? No tenemos empuje, no tenemos representatividad, no aportamos nada a la sociedad. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque realmente, yo cuando vi ayer que se aprobaban otros 90 y tantos mil millones de fondos de recuperación y resiliencia, digo, ¿y cuánto va a llegar a este sector? ¿O al sector de la biomasa? Yo coincido contigo, me cuesta también entender que no haya más entusiasmo institucional. Me cuesta profundamente. Pero bueno, es una cosa, los que estamos aquí pues tenemos el deber, ¿no?, de promoverlo y generarlo. Sí, pasa que tampoco es que nosotros debamos hacernos en nuestro propio caldo. Debemos de trasladar a las administraciones eso. Desde nuestra asociación intentamos que se entienda. A mí me decía la secretaria de Estado en un evento que hubo hace unos cuantos meses en el Ministerio, me decía que este sector del biogás, el biometano, antes ocupaba 2 centímetros cuadrados en la mesa de la ministra y en ese momento ocupaba ya en torno a medio metro cuadrado. Por lo tanto, es una progresión realmente estratosférica. Pero depende de lo grande que sea la mesa. Necesitamos de verdad que se den cuenta de lo que aporta un sector de este tipo a la sociedad. Dime. ¿Me oye? Ahora. Un poco en línea de lo que decía antes Gonzalo. Antes hemos hablado de la capacidad que le daba Europa a España, ¿no?, con el potencial que tenía. Supongo que el que haya hecho el número habrá dividido por sectores. El mundo del agua lleva generando biogás y biometano décadas y lo sigue utilizando fundamentalmente para usos eléctricos, de la instalación, pero ya hay alguna iniciativa incluso de eliminar esos motores e inyectar en red. Hay entiendo que otro de los sumandos es el residuo orgánico municipal. Entiendo que ahí habrá sacado otro potencial. Y ahí antes Gonzalo ha dicho con muy buen criterio que es un punto de inflexión desde la entrada de la nueva ley, la 7/2022, y las normativas que están saliendo a efectos de gestión de gases de efecto invernadero, que creo que le debería dar un segundo impulso. Ya hubo un impulso en los años 90 con las primeras plantas de biometanización que se hicieron con fondos de cohesión. Yo creo que ahora la implantación del 5.º contenedor, la implantación de procesos de separación, que por ley estamos obligados, no puede hacer otra cosa más que promover que se vuelvan a generar instalaciones de digestión de residuos urbanos. Y luego entiendo está el gran paquete ganadero, industrial o puramente ganadero. Fundamentalmente yo creo que son los grandes sumandos. Y ahí es donde hay mucho más terreno que recorrer, efectivamente. El otro tiene una inercia, pero tiene una experiencia, tiene una expertise que se puede aplicar en parte a la parte industrial, donde habrá que compatibilizar soluciones pequeñas, muy pegado al industrial que genera el residuo orgánico,
y que lo puede aprovechar en su instalación o como venta para mejorar su cuenta de resultados, y la de ayudar a solucionar un problema ambiental. Yo creo que ahí que estamos hablando de que la Administración se debe implicar en agilizar todo el permitting que hablábamos, también se tiene que implicar en que el efecto ambiental negativo que muchos de estos residuos generan en el ambiente pues pueda ser facilitado a través de estas instalaciones, y tiene que hacer su labor de inspección, su labor de que la alternativa sea algo razonable en una planta, en una instalación bien pensada, bien ubicada para poder generar. Entonces, yo creo que la inercia de dos sectores, agua y residuos municipales, hay que aplicarla al ganadero, porque probablemente con esa inercia de ambos sectores o de ambas partes del sumando se puedan conseguir muchas más gigas, más telas. Yo creo que sois muchas las empresas que habéis recorrido un camino muy importante a través del tema de residuos. Evidentemente, hay casos de éxito. Aquí Acciona, pero habéis tenido muchos años. Antes comentábamos que habéis pasado el desierto 3 o 4 veces. Absolutamente. Y hemos pagado por el desierto. Exacto. Y ha sido caro. Por ese el desierto, pero evidentemente al final la experiencia que tenéis es realmente importante. Your experience is important. Sí, sí. Absolutely. ¿Se me oye? Sí. A mí me gustaría añadir la parte, se ha hablado de la incentivación de la oferta, ¿no? La importancia pues, de poder canalizar fondos, ¿no? Al sector, pero también la importancia de incentivar la demanda, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, pues como en Alemania, ¿no? Medidas fiscales, al final estamos hablando de muchos beneficios, ¿no? Ayuda a gestionar mejor nuestros residuos. Tenemos realmente un producto que muchas veces tiene un índice de carbono incluso negativo, ¿no? Pues al final tienen mecanismos las administraciones públicas que ya existen a día de hoy para otros combustibles o para otro tipo de medidas, ¿no? que se pueden aplicar, ¿no? Y en ese sentido también pues la importancia de hay ciertos sectores que gestiona directamente la administración pública, autobuses en nuestras ciudades, ¿no? Pues tenemos España tiene el número de matriculaciones más importantes, ¿no? En autobuses a gas natural, y en ese sentido no hay que hacer una inversión extra. Ya tenemos allí el autobús, ¿no? Que puede ir un paso más allá con un biometano disponible, ¿no? El poder ser promotor de incentivar esa demanda para que se puedan ver los beneficios y que poco a poco genere también más demanda con la mezcla de incentivación, ¿no? Pues cierta incentivación se puede hacer sobre la oferta y cierta incentivación con medidas que no son muy complicadas de implementar, porque a veces si nos complicamos y tardamos mucho tiempo en poder desarrollar reales decretos, etcétera, cuando llegan ya no son necesarias y tenemos mecanismos que podrían ayudar a incentivar esa demanda. Evidentemente es lo que decía yo en la inauguración, ¿no? Las decisiones hay que tomarlas hoy. No podemos dejarlas para dentro de 2 años o de 3 años, hay que tomarlas. Y evidentemente es que es una ventaja enorme. El biometano tiene una serie de ventajas tan evidentes como el aprovechar las redes que contabas tú antes, que ya están ahí, que no hace falta ni cambiar la caldera, ni el calentador de la casa, ni nada, está ahí, es enchufarlo y ya estamos sustituyendo el gas fósil por gas renovable. Evidentemente, y esto que dices tú es muy importante, que haya beneficios fiscales, que los ayuntamientos tomen ese tipo de decisiones, no solo pensemos, volvemos a reiterar en electrificar absolutamente todo, sino que hay posibilidades que son muy positivas y que tienen un recorrido, digamos, de inmediato, importante. Javier, si me permites una última reflexión como ciudadano, creo que decía antes Alberto, ¿no? Como directivo del sector, en línea con la poca ilusión que mencionaba Gonzalo en las administraciones públicas, y creo que era Silvia la que daba el dato de potencial de hasta un 43%. Dejaríamos de importar, porque el 100% de gas que se consume en España es de importación, por tubería de Marruecos o por barco de distintos orígenes. Dejaríamos de importar. Seguridad de suministro y ahorro en balanza comercial enorme. Eso está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sin duda.
Lo que está claro es que aquí siempre hemos dicho que no tenemos fósiles, salvo que teníamos el carbón. El gas es importado, el petróleo es importado, pero deberíamos de poner más en valor y empujar más este tipo que son autóctonos, que los tenemos aquí, que son nuestros, tanto este tema como el tema de la biomasa, que genera el empleo aquí, el valor añadido aquí, la actividad económica aquí y además, en muchos casos, en zonas realmente necesitadas de todo esto, ¿no? En zonas rurales donde la despoblación se adueña del territorio y resulta que tenemos recursos que son utilizables y que realmente tenemos al alcance de la mano y que evitan la salida de divisas al exterior y, como digo, que generan empleo y el valor añadido aquí. Alguien lo entenderá, yo no sé si hay algún representante de algunas administraciones aquí, a ver si lo reciben. Bueno, pero los empresarios somos, yo siempre lo digo, ¿no? Persistentes y perseverantes, sobre todo de estos sectores de las renovables, digamos, no quiero decir de segunda línea, pero menos queridas, de segunda generación. Bueno, yo creo que somos perseverantes, persistentes y yo me atrevo a decir también optimistas. Yo creo que hay una actitud en la vida que uno tiene que ser optimista. Entonces, solo hay que ver esto. Yo me quedo con eso y hay que por todas y con todas estas dificultades estamos doblando el número de asistentes al Congreso y la atención que está recibiendo el biometano y lo que se escribe y está en los periódicos. A mí todo eso me parece bueno. Entonces, si además tenemos cosas como la que acaba de comentar Silvia, si tenemos cuotas, si tenemos un mayor impulso, más estimulación a la demanda, pues entonces ahí sí que podremos dar ese salto que estamos buscando. Pero el sector claramente va avanzando y va mejorando. No somos tampoco pesimistas. No, yo no soy pesimista en absoluto y la prueba está en cómo está el salón, cómo está este congreso y al final haremos que las administraciones se monten en este barco porque va a coger ritmo. Yo creo que ya lo están. Se están montando. Por eso digo. Hace poco salió el texto que regula los biocarburantes, pues ahí el biogás tiene un papel importante. Yo creo que más que ayudas, como hablamos mucho, lo importante es fomentar el consumo y los pasos. Yo quiero verlo con optimismo porque se están dando claramente. Sin duda, yo creo que ese es el mensaje. Es un sector que tiene unas posibilidades enormes y, por lo tanto, debemos ser optimistas y al final vamos a lograr llegar donde queremos llegar. Y, por último, quería haceros una pregunta. Perdón. Sí, y lo acabas de comentar, ¿no? La importancia aparte de que ya se están dando pasos, la importancia de las administraciones a ámbito pues, de comunidad autónoma, a nivel municipal, ¿no? En ese sentido, pues hay planes de biogás, ¿no? Como el de la Comunitat Valenciana y se han dado pasos importantes, ¿no? Hay algunas comunidades que se han anticipado y eso es importante. Y sobre todo que hacen de efecto tractor de otras. Ya os quiero como punto final. Empresarios que promueven instalaciones para producir gases renovables creen que este salón y el Congreso Internacional son importantes para el desarrollo de un sector potente. Yo eso Absolutamente. Vitalis. Lo hemos mencionado antes. Me parece un evento fantástico para explicar, para enseñar, para mostrar. No he pasado todavía por vuestro stand, pero tengo mucho interés en ver los aparatos que habéis traído. Fantástico. Enhorabuena. Es estupendo. Javier, no sé si se me escucha. Acción ha traído aquí a todo su equipo porque quiere estar en las ponencias, quiere estar en los stands, quiere interaccionar con tecnólogos con los que trabajamos en el día a día para sacar adelante los proyectos en los que estamos, modestamente y con todo el empuje del grupo. El número de asistentes es brutal. Yo recuerdo las primeras, veníamos aquí casi como un acto de fe, ¿vale? Ahora ya venimos casi sacando codos para intentar posicionarnos, o sea que enhorabuena. Yo la verdad es que creo que este tipo de eventos son buenos para estructurar
estructurar el sector, para que se conozca los distintos sectores, para que haya interacción, para que haya surjan ese tipo de relaciones empresariales que son tan importantes para cuajar un sector con el futuro tan prometedor que tiene este. Y coincido. Nosotros tenemos que ser optimistas. Tenemos un sector que va a ser, que es y que va a ser muy importante para este país. Y adelante con todo ello. Muchísimas gracias. Sí, bueno, comentar, ¿no?, el concepto que venimos hablando todos en la mesa, que al final es economía circular y, por lo tanto, aún es más necesario colaborar, ¿no?, que en otro tipo de proyectos de energías renovables. Y, por supuesto, estos foros son un escenario magnífico para poder compartir pues, experiencias, retos, ¿no?, y poder profundizar en esa colaboración. Yo me sumo, os felicito, como os he hecho al principio, creo que es un foro estupendo y me permito lanzar además así una idea como para finalizar. O sea, este tipo de proyectos van de colaboración. Colaboración es muy importante. Colaboración es colaboración público-privada, por supuesto, pero también colaboración entre las empresas. Son proyectos difíciles, son proyectos que requieren alianzas, son proyectos que requieren trabajar de manera conjunta. Entonces, este tipo de encuentros, pues oye, no hacen otra cosa que facilitar esas alianzas y esa colaboración. Entonces, ya os lo he dicho antes, Javier, os felicito de verdad, genuinamente, buen trabajo y ya por el siguiente. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Ya saben que si tienen preguntas para hacer, hay un camino para hacerlo. Se lo han explicado antes. Y si tienen alguna duda, se lo volverán a explicar en un ratito. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you. Thanks so much.